Bueno, se los informábamos desde temprano, teníamos el móvil allí, hoy se están despidiendo. Bueno, se está despidiendo la figura de Luisa Cuesta, no es un velorio así, con esa austeridad, ella lo había pedido. Y esto, bueno, nos ha provocado la intención de recordar y ver en qué está la causa de su hijo, Nevio Melo. Para ello recibimos al abogado José Luis González, bienvenido a Arriba Gente. Un día especial hoy, ¿no? Un día de sentimientos encontrados. Sin duda es así. Lo ocurrido con Luisa genera muchas reflexiones y de todas maneras creo que hay, como referente que ella ha sido, es y será, hay muchos aspectos positivos que se pueden y se deben rescatar de su propia vida como para seguir adelante. Uno de ellos es su actividad incansable en la búsqueda de su hijo desaparecido en 1976. Desapareció en Buenos Aires, pero recién en 2013 se pudo radicar una nueva denuncia en Uruguay al haber probado las investigaciones de alguna manera que fue traído a Uruguay nuevamente. Sí, en realidad fue la denuncia, porque antes no se había podido presentar precisamente por lo que usted en alguna manera decía, la dificultad de encontrar elementos de prueba. A partir de una búsqueda exhaustiva y de ayuda de mucha gente se pudo lograr un cúmulo de elementos probatorios que habilitaran la investigación. Y a partir de ahí efectivamente se presentó, a partir de esa fecha. Nevio Melo era militante del Partido Comunista. Sí. ¿Estaba en Buenos Aires en qué condición? Estaba en Buenos Aires en condición de militante, siempre, cuando fue detenido por las Fuerzas Armadas argentinas en principio, y luego a partir de ahí es que se trabaja sobre la hipótesis de que haya venido acá al Uruguay. Luisa pedía que se lo recordara no como un delincuente, sino como un trabajador, estaba dedicado a la lechería. ¿Qué actividad tenía? Sí, efectivamente, tenía trabajos de esa naturaleza y la prédica de Luisa es en general lo que uno considera de todas las personas que han sido perseguidas por razones ideológicas. Es decir, no son delincuentes. En todo caso, son enemigos para el régimen de turno, pero son trabajadores comunes y corrientes, como usted, como yo, como el caso del hijo de Luisa. Fue detenido en 1976 en Buenos Aires. En Buenos Aires. ¿Cuándo habría sido trasladado a Uruguay? ¿Dónde habría estado? Bueno, eso es lo que estamos tratando de acreditar, ¿sí? Habría venido al Uruguay tiempo después, podría haber sido trasladado a la casa de Punta Gorda, y a partir de allí también se está tratando de determinar cuál fue el destino posterior. ¿Hay una presunción de que pueda estar en el 13 como otros tantos? Sí, también es cierto, porque el circuito... claro, por ese circuito que se sospecha se trazó con los detenidos que eran traídos de Buenos Aires, sobre todo. Sí, por ejemplo, ¿verdad? Y eran alojados en distintos lugares. Punta Gorda era uno, no era el único, pero luego también eran trasladados al Batallón 13. En el marco de las investigaciones, de los elementos probatorios que se tuvieron que reunir para efectivamente tener una causa en el 2013, ¿tuvieron contacto con militares? Digamos... ¿O información lateral? Siempre hay. De alguna manera o de otra, siempre la hay. Alguna más fidedigna que otra, y siempre es necesario verificarlo, toda la información que uno llega, en ese sentido. Pero sí sirve, y nada se descarta, como un insumo para ir elaborando elementos de prueba que de alguna manera justifiquen la investigación. Claro. ¿Qué tanto secretismo hay en esto? Porque hablando con abogados, sobre todo que trabajan sobre el tema de derechos humanos y causas del pasado reciente, muchas veces te dicen, hay gente que sabe mucho que evidentemente no dice, mucha de esa gente está muriendo también, es cierto, y a la vez te dicen, hay mucha carne podrida, te tiran muchas... Y es muy difícil poder chequear todo eso, ¿no? Sí, sin duda que es difícil poder chequear, pero no hay que descartar nada.
Y en cuanto a la pregunta cuánto secretismo hay, es muy grande. Es muy grande el secretismo. También el informar pistas que no son verdaderas forma parte de una estrategia. Claro, desvirtúa la mirada, Desvirtúa. el trillo que se viene siguiendo. Sí, ¿no? Por ejemplo... ¿Hay una estrategia, se mantiene una estrategia? Porque cuando uno habla de estrategia es algo coordinado entre varias personas, pensado, ¿no? Que tiene una forma definida previamente. ¿Existe eso o hay gente que sabe que prefiere no decir por miedo? Creo que hay una estrategia, que además es una estrategia que forma parte también de lo que se ha denominado como una cultura de la impunidad, construida desde hace muchos años a la fecha. Y cuando hay secretismo, cuando hay intervenciones de noticias falsas, etcétera, forma parte de algo organizado, evidentemente, siempre es así. Y se suma, ¿no? Se suma a otras cuestiones de orden institucionales, de sistema, que hacen que, lamentablemente, luego de 30 años de búsqueda o más, ¿no? Todavía, del caso del hijo de Luisa, como de otros tantos desaparecidos, no se haya podido avanzar prácticamente nada. Doctor, muy poco. Lo llevo, digamos, al retome del caso con fuerza en el 2012, pero con una situación particular. Creo que fue en el 2013 cuando se realiza una inspección ocular en el batallón número 13. Bueno, allí hay que hablar nuevamente del juez Fernández Lequini. Bueno, presencia obviamente del grupo de antropólogos liderados por José López Mas, pero también gente del Ministerio de Defensa, bueno, obviamente policía técnica. ¿Qué se supo luego de esa inspección ocular? Si hubo algún otro tipo de medida, algún otro tipo de investigación, de órdenes dictadas por el juez en ese momento. Porque recuerdo, por lo menos uno tiene esa idea, que en aquel momento se abrió una expectativa importante. Tengo entendido que estuvo hasta la propia Luisa en esa inspección ocular. Hoy que ya han pasado tantos años, ¿qué podemos develar o decir que de repente en aquel momento no se podía decir, formaba parte de la investigación? ¿Pasó algo? ¿Hubo algún indicio importante que surgiera de allí? No, lamentablemente no hay mucho más que se pueda decir. Aquello fue una medida dispuesta en aras a cautelar zonas, en virtud de que cuando hay algún dato que de alguna manera pueda tener cierta relevancia y con cierta seriedad de algún enterramiento, se solicitan a los jueces para tratar de cautelar la zona, ¿no? Cautelar quiere decir cuidar de que no se tome nada. Pero lamentablemente no hubo novedades en aquella instancia y también tampoco hubo cuestiones de orden cautelar distintas. ¿Y perdón, Humberto, perdón. No. En el caso de muchos desaparecidos hay muchas veces certezas, porque hay una coincidencia en versiones de testigos en determinadas situaciones. No se puede llegar a las pruebas, no se puede llegar a ningún testigo que efectivamente pueda dar elementos, pero los familiares de alguna manera tienen una idea de lo que sucedió. En el caso del hijo de Luisa, ¿se pudo armar de alguna manera un rompecabezas para que supiera realmente, por ejemplo, si llegó o no llegó finalmente a estar en esos determinados lugares que algún testigo señaló como posible lugar en donde estuviera? Sí, claro, sí. Creo que sí, se ha podido armar, pero lo que estamos tratando, precisamente los abogados, justo con mi colega Cecilia Blanco, es acreditar esa teoría, ¿sí? Que claro, efectivamente haya sido traído acá, a través de qué vía, además, dónde habría sido retenido y cuál ha sido el destino. Pero además también quiénes los habrían traído. Claro. Que ese es el otro aspecto. No solamente saber la verdad, sino también individualizar a quienes han sido los responsables. Claro. Doctor, la propia Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, junto a otras organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la materia de derechos humanos, una vez sí y otra también, en el pasado reciente han elevado críticas o quejas
por el accionar de la justicia frente a las causas judiciales. Se habla de un estancamiento muy, pero muy importante en las causas que están presentadas a nivel judicial. De hecho, se habla de estratagemas de la defensa por parte de los abogados y abogadas que defienden a los militares, estrategias de ir cortando los procesos judiciales con distintos recursos que van interponiendo para dilatar absolutamente todo. Para el caso específico de usted y la causa, ¿qué, ¿tiene algún tipo de queja sobre el funcionamiento judicial? ¿Qué puede decir? Sí, a ver, quejas. Sí tengo una visión crítica en parte de lo que usted está diciendo. Efectivamente, hay una serie de interposiciones de recursos que presentan las defensas de los militares que traban sistemáticamente y enlentecen el proceso. Pero eso forma parte de una estrategia, por un lado, pero por otro lado forma parte también de lo que es una estructura de Estado que ha habilitado que estas cosas puedan ser ciertas. Porque si uno mira incluso hasta algunas decisiones de la Suprema Corte de Justicia, también suman obstáculos para enlentecer las causas. ¿Cómo cuál, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia acaba de decir que no, que de ninguna manera ha ocurrido eso. No, a ver, hay resoluciones de la Corte que han validado cierta inconstitucionalidad de algunas leyes, por ejemplo. Entonces eso es lo que de alguna forma ha dado pie a las defensas para otra vez volver a reinterponer los recursos respectivos. La Corte ha sido ambivalente desde una primera manifestación allá con la doctora Valvela hace muchos años que se cuestionó la validez de la ley de caducidad y se validó en aquel momento. Luego hubo distintas interpretaciones a lo largo del tiempo. Pero todo eso lo que hace es sumar obstáculos a investigaciones que sorprendentemente, luego de 30, de 40 años que se está tratando de determinar, se demuestra una inoperancia por parte de un Estado en general que no logra determinar qué pasó con la desaparición de 200 y pico de personas en manos de sus propios funcionarios. Porque era el propio Estado, a través de los militares que obraban en sus respectivos cargos, que ocurrió lo que ocurrió. En algún lugar leí una nota que se le hizo hace unos años a Luisa que hacía una interesante separación entre verdad y justicia, ¿no? La necesidad primaria, sobre todo, de saber qué pasó con los familiares y después la justicia se podría discutir de alguna manera. Sí, está muy bien. Eso es muy personal, porque hay quienes entienden que lo importante y en este momento de la vida es solamente saber lo que ocurrió, como para poder hacer un luto, dar vuelta a una página de la vida de su familiar querido. Y hay otros que entienden que además de la verdad es necesario un mensaje, ¿sí?, de sanción a los responsables. Y es válido tanto una cosa como la otra. Doctor, ¿cómo pasó estos últimos años Luisa Cuesta? Pasó luchando, pasó convencida de sus ideales, pasó acompañada de una enorme cantidad de gente demostrándole la solidaridad por su lucha. Creo que también pasó sus momentos de angustia, desde luego, porque el tiempo pasaba y no había avances o no podía acceder a saber lo que había ocurrido con su hijo. ¿Era su único hijo, don Elio? Era su único hijo, exacto. ¿No tenía más hijos? No, era su único hijo. ¿Ella era consciente de lo que significó su lucha para el Uruguay y también para la región? En alguna medida, yo creo, porque ella siempre fue muy humilde, aún cuando recibió los honores de la propia Intendencia, de la propia Universidad de la República, incluso también otros tantos homenajes que le hicieron en el correo, el sello que no se le hizo. Y ella pedía siempre disculpas, como que ella no asumía el rol que tenía, pero en el buen sentido, ¿no? Eso daba pie de la humildad que ella tuvo y siempre mantuvo. Claro. Una consulta desde el punto de vista jurídico para evacuar la duda.
con el fallecimiento del denunciante, ¿se extingue la causa? No. Sigue adelante. Sigue adelante, porque justamente el otro denunciante es Nilo Patiño, claro, que es seguro. el primo. Sobrino de Luisa. Es sobrino de Luisa, exactamente. Claro, Tal cual. Bueno, vamos a agradecerle mucho al doctor José Luis González estos minutos en la mañana de Arriba Gente, en los que hemos tratado, bueno, de ahondar un poco sobre el caso específico de Nevio Melo. Obviamente que todo esto fue una excusa para volver a hablar de la figura de Luisa Cuesta y para, de alguna manera, también dejar bien claro que siguen yéndose uruguayos y uruguayas sin saber la verdad sobre el paradero de sus familiares. El tiempo inexorablemente va pasando, las verdades lamentablemente no aparecen y bueno, el brindar estos espacios uno todavía mantiene la esperanza de que pueda permitir la reflexión de aquellos que pueden tener algún dato certero, real, para que no se nos siga yendo gente sin tener idea de qué sucedió con sus seres queridos. Doctor, un placer. No, el placer es mío y agradecido por la invitación, por favor. Bueno, el doctor José Luis González, aquí en la mañana de Arriba Gente.